Bueno, creo que ese verano me equivoco renovando en el Tenerife porque llega Álvaro Cervera y bueno, hace una lista de jugadores que se quiere quedar en los que yo no estoy. Era un vestuario, no era, era seriete, era un vestuario seriete, el Heliodoro lleno, nosotros con esa presión de ascender sí o sí, porque lo notábamos en el ambiente, en la prensa, en la directiva. Y bueno, quizá nos pudo pesar esa presión del escudo que la Ponferradina evidentemente no tenía. Yo lo único que he hecho un poco, que le he hecho en cara, que yo no lo hago ahora como entrenador, es no ser directo, no decirle las cosas claras al jugador, porque bueno, eso puede crear confusión, puede crear frustración. Me dolió el salir y el no poder ascender con el Tenerife. Ese final con el Tenerife te desilusionó por seguir jugando fútbol. Sí, sí, sí. El Tenerife ya está en la UEFA. Nuestro tercer invitado llegó al Tenerife en uno de los peores momentos de su historia. El objetivo era devolver al Club Deportivo Tenerife al fútbol profesional, del que se había despedido en 2011. Precisamente en ese mismo verano llegó Víctor Bravo, uno de los jugadores encargados de dirigir al equipo desde la medular. En una primera temporada convulsa y con varios cambios de entrenador, el centrocampista gabonés fue importante para todos ellos y firmó una gran temporada y, sobre todo, un gran playoff ascenso. Marcó en las dos primeras eliminatorias y sus goles fueron clave para llegar a la final. Sin embargo, una dura derrota frente a la Ponferradina retrasaba el retorno a segunda, al menos un año más. La 2012-2013 fue su última campaña en la isla y en ella se consiguió el objetivo con el que llegó y con el que se diseñó el proyecto, el ascenso a segunda división. No obstante, con la llegada de Cervera al banquillo y un nuevo modelo de juego, el protagonismo de Víctor Bravo decreció y se acabó marchando a mitad de temporada. Ahora, ya retirado como futbolista, sigue cerca de los terrenos de juego, en este caso desde los banquillos. Tras conseguir el ascenso a Segunda Federación con el Club Deportivo Teruel hace 2 años, está muy cerca de ser campeón de su grupo y lograr el ascenso a Primera Federación con el propio Teruel. Hoy tenemos el placer de hablar con Víctor Bravo, pero antes... Aguanta. Les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que las tenemos aquí arriba. Y bueno, pues la verdad que nos está yendo bastante bien. En ellos anunciamos cuáles son nuestros siguientes invitados. Bueno, antes que nada hay que decirles que para el quinto programa tenemos una sorpresa muy fuerte que se viene. Así que estén atentos y síganos en todas las redes para estar atentos de todas las novedades. Solo voy a decir eso. Y el sexto, solo podemos decir que es internacional. El sexto No es español. internacional y jugó en primera división. Ahí está, ahí leemos. Vamos a darlo ahí. Y lo dicho, pues muchas gracias a todos por el apoyo que estamos teniendo en redes y la acogida. La verdad que es un privilegio para nosotros sentir todo el cariño de ustedes y espero que todo este trabajo también les esté gustando igual que nosotros. Así que ya sin más dilación, vamos con nuestro invitado, que es una persona también muy, muy sincera, alegre y divertida. Seguro que les va a gustar esta entrevista. Víctor Bravo. Y luego este golazo, pocos minutos después en el 30 de Víctor Bravo, para poner el partido muy en franquía para el equipo canario. Sí, otro futbolista de los nuevos, de los que ha causado una gran impresión desde el primer partido, consiguiendo esta jugada de lanzamiento magistral. Pero el que acertó fue Víctor Bravo, cuando culminó una buena dejada de Perona para encarrilar el partido, pero lo que llegó al borde del final fue la sentencia tinerfeñista. De nuevo Víctor Bravo acertó ante la meta de Ismael, dejando los 3 puntos en la isla. Con la pelota que le quedó a Perona, Perona deja para Víctor, el tiro de Víctor. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del Tenerife, Víctor Bravo, zurdazo. En el verano de 2011, el Club Deportivo Tenerife vivía una profunda crisis deportiva e institucional tras 2 descensos consecutivos de categoría, desde Primera División a Segunda División B. El equipo se recompuso casi al completo y con el objetivo de la vuelta a Segunda División firmó importantes nombres y ese año uno fue el de Víctor Bravo, que en 32 partidos como blanquiazul anotó 8 goles, que ayudaron al equipo a jugar una promoción de ascenso, que desgraciadamente perdieron contra la Ponferradina. Actualmente, en 2023, y como actual entrenador del Club Deportivo Teruel, nos atiende Enrique Raca. Víctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Víctor, pues para quien no lo sepa, una de las razones por las que estás hoy aquí sentado con nosotros fue pues esa invitación de Jorge Perona en nuestro segundo programa. Aquí arriba en YouTube dejamos la entrevista al completo para quien quiera verla. Y bueno, Víctor, pues ahora puedes defenderte, algo que decir al respecto. Nada, Jorge es un gran amigo, nos hicimos inseparables ahí en Tenerife y bueno, éramos jóvenes y bueno, creo que nos salió una buena temporada los dos, disfrutamos tanto del fútbol como de la isla y bueno, tengo muy grato recuerdo de aquel primer año y bueno, de las amistades que hice y del fútbol que pude realizar allí. Al definirte con una palabra, Jorge Perona utilizó la de loco, como que hacías alguna que otra locura que ya parece que no sueles hacer. ¿A qué se refiere? No sé, sinceramente no sé a qué se refiere. No, era una época de pocas responsabilidades, de disfrutar mucho del fútbol, de las vivencias, de Tenerife. Bueno, era un chico divertido, alegre y bueno, Jorge se lo pasaba bien conmigo. Ahora es verdad que todo ha cambiado, ahora son todo responsabilidades. A mí me cambió mucho la película cuando terminé de Tenerife porque ya me puse a trabajar en Zaragoza y lo compaginaba con el fútbol y bueno, ahí ya cuando te entra la responsabilidad ya todo deja de ser más loco y es todo ya más serio. Pues ahora mismo vamos con la actualidad. Eres entrenador del Club Deportivo Teruel y como dijo Jorge Perona, eres ahora mismo el entrenador del momento en la categoría porque el equipo está rindiendo de una manera espectacular. Son líderes del grupo tercero de Segunda Federación y por encima de equipos como la Peña Deportiva, el Hércules o filiales del Español y el Valencia. Imaginamos que es la situación soñada como entrenador a principio de temporada, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros somos un club humilde. El año pasado ya estuvimos a un pasito de ascender de categoría, llegamos hasta el último partido del playoff. Y este año pues, hemos recompuesto la plantilla con 6-7 incorporaciones. Las cosas desde el inicio han ido de manera estupenda. Y a día de hoy tenemos la posibilidad de ser campeones si ganamos la semana que viene en el campo de la Peña Deportiva. Bueno, Víctor, antes de entrar en tu etapa en el Tenerife, acerca del final de tu etapa como jugador, pues bueno, la retirada, que es un momento importante y difícil siempre para un futbolista. En tu caso, una de las situaciones más difíciles y menos agradables, ya que fue por una lesión. No sé en qué momento tienes claro que te vas a retirar, si ya previamente te vas haciendo la idea de tu futuro fuera del fútbol, dentro de los terrenos de juego, o ¿qué notas en ese momento? Sí, bueno, yo tengo la suerte de que mi familia tiene un negocio aquí en Zaragoza, que cuando termino en Tenerife ya con 29 años se me plantean dos situaciones, el seguir con el fútbol profesional a nivel de equipos de España o el compaginar el trabajo que en un futuro tenía que desarrollar con el fútbol. Decidí pues pasar a un segundo plano, que el fútbol fuera algo complementario a mi vida laboral y me vine aquí a Zaragoza, empecé a jugar en segunda B en el Tudelano y a compaginarlo con la correduría de seguros que actualmente tengo. Y bueno, y ahí con 36 años me fui al Club Deportivo Teruel, a mi último año como jugador, lo tenía ya pensado, ya retirarme, y ahí sufrí una lesión de rodilla que a día de hoy le doy las gracias porque tras esa lesión de rodilla el club me ofreció la posibilidad de ser entrenador del equipo. Lo cogí en tercera división y hasta el día de hoy. Y bueno, pasando a tu etapa en el Club Deportivo Tenerife, llegas en el verano de 2011, como antes decía Damián, después de una temporada en el Melilla, pero tú ya tenías experiencia en las Islas Canarias, ya que habías estado en la Universidad de Las Palmas en la 2007-2008. No sé si ese año en el archipiélago canario pues, te ayudó a tomar la decisión de ir a Tenerife, si ya al conocer las islas ya estabas más decidido a ir al Tenerife.
A ver, el Tenerife era el club más grande en Segunda B. Aquel año coincidió que yo tenía ofertas de Segunda A. Tenía el Huesca, si no recuerdo mal, creo que ese año también el Guadalajara, pero decidí irme a Tenerife por el club que era. Era un club histórico, era un club que su objetivo claramente era el ascenso. Yo quería jugar en Segunda A en un club importante como es el Club Deportivo Tenerife. Y no me lo pensé dos veces, preferí el irme a Segunda B, al Tenerife, que irme a un club como el Huesca, que en aquel entonces era no un recién ascendido, pero era un equipo que peleaba por no descender cada año en Segunda A. ¿Cómo fue esa llegada al Tenerife, como nos contabas? ¿Quién es el que te llama o en qué momento empiezas a negociar con el Tenerife? ¿Tenías más ofertas? Sí, me llama Pedro Cordero, que me había visto pues en el playoff con el Melilla, que me conocía porque estaba en aquel año en el grupo 4 de Segunda B, y me dice que me quiere para el Club Deportivo Tenerife, que él era el nuevo director deportivo. Bueno, llegamos a un acuerdo rápidamente porque yo quería ir al club y él quería que yo estuviera ahí. Y bueno, nos arreglamos, ya te digo, de manera muy, muy rápida, porque bueno, para mí ir a un club como el Tenerife en aquella época era algo pues, inmejorable. Vale, pues ahora vamos a ponernos en situación porque es pleno verano de 2011 y el reinado de las BlackBerry comenzaba a decaer en detrimento de los smartphones. Y llega el 2012 y llega la aplicación que nos cambia la vida, WhatsApp. En ese entonces, cuando surgió ese boom, era jugador del Club Deportivo Tenerife. ¿Cómo recuerdas esa etapa? ¿Eran algunos pocos los que comenzaban a utilizarlo y poco a poco se fue masificando? ¿O se comenzó a saber desde el punto de vista de los entrenadores como actualmente? En aquella época, pues igual yo tenía una BlackBerry, por aquella época, ahora que lo has dicho, puede que sí. BlackBerry Messenger. Sí, BlackBerry Messenger, había muchas aplicaciones nuevas que se empezaban a utilizar, como Twitter, pues sí, porque en 2011 me hice Twitter, sí. Twitter, bueno, sí, fue una época que nos dábamos a conocer los futbolistas en redes sociales como Twitter, y que es verdad, los smartphones, las BlackBerries aparecían. Entonces sí, fue una época de descubrimiento, porque empezabas a visitar Twitter y empezabas a ver críticas de aficionados del Tenerife o elogios, pero había que también saber gestionarlo, porque a día de hoy ya se tiene más conocimiento de lo que puedes o los jugadores deben hacer conforme a esas redes sociales, y en aquella época no. Entonces creo que no es conveniente el intentar leer todo lo que publica la afición, porque te puede dañar emocionalmente y puede bajar tu rendimiento. Pues un poco sobre ese tema también quería ahondar, porque debido a la poca experiencia en el tema de las redes sociales y demás, por tu personalidad, ¿eras de leer todas esas críticas o comentarios o elogios e intentar responderlos? ¿O tenías un poco más de cabeza fría e intentabas dejarlo aparte? No, al principio sí que por ser la novedad sí que leía, sí que me metía en las páginas de Tenerife. Pues llegas a un club tan grande y pues la emoción, el gusanillo ese de ver lo que dicen de ti. Luego te das cuenta que eso a nivel deportivo te puede perjudicar, y acabé, que creo que es un acierto para todo jugador. Creo que ni jugadores ni entrenadores, a día de hoy ya no lo hago como entrenador, ni en la época pasada ya de veterano como jugador tampoco lo hacía, el estar pendiente de eso, porque te puede distorsionar tu rendimiento y puede hacer que baje. Y existen, supongo que existen ya bastantes diferencias entre un jugador de tu época en Tenerife en 2011 como los jugadores a los que ahora entrenas en el Club Deportivo Teruel.
Desde el punto de vista como entrenador, ¿cómo se gestiona esas redes sociales de los jugadores, esa exposición a la prensa? Y una pregunta que siempre he tenido curiosidad, cuando un jugador deja el club, ¿sale del grupo de WhatsApp, se le expulsa o qué se hace? Bueno, yo a los jugadores no les digo nada. Creo que son lo suficientemente inteligentes como para saber gestionar el tema de las redes sociales. Creo que cada vez se tiene más conocimiento y se está más documentado sobre la importancia o lo que te puede dañar una red social, y a nivel ya de vestuario, mis chicos en concreto son muy responsables. Nunca he tenido en 3 años que llevo ya ningún tipo de problema. Y poco más. Yo creo que cada vez se va sabiendo más, se tiene más información sobre esto y cada vez se tiene más cuidado. Por lo tanto, yo creo que los futbolistas ya salen más preparados de lo que cuando yo era jugador estábamos a nivel de redes sociales, porque era algo novedoso y desconocíamos el alcance y las repercusiones que podían tener esas redes sociales. Y sobre la pregunta que se me olvidaba, bueno, yo sigo manteniendo del Tudelano, que fue una de mis últimas etapas, no contacto, sino el grupo con ellos, y de vez en cuando ponemos alguna tontada y nos vacilamos unos a otros. Yo creo que depende del grupo que formes en cada equipo. Estoy convencido que mi grupo de chavales del Teruel se irán y seguirán teniendo el grupo, porque hay una armonía y hay una complicidad y hay un buen grupo que no solo son compañeros, sino que se les ve que son amigos. Y hablando de grupos, Víctor, tú estuviste en diferentes grupos, en diferentes ciudades, diferentes equipos. Pasaste por canteras y equipos importantes como la del Barcelona o Atlético de Madrid. El paso de ese tipo de clubes a otros de otra categoría un poco más humildes, como puede ser el Mérida, Almería o Universidad de Las Palmas, cuesta mucho la adaptación en cuanto a instalaciones, infraestructuras y demás. Y también te quería preguntar si cuando fichas por el Tenerife notas diferencia, pese a ser de la misma categoría que otros equipos en los que jugaste, en cuanto a infraestructura, facilidades, recursos humanos, con respecto a equipos de la misma segunda vez. Sí, por supuesto. Al final he dado muchas vueltas en el fútbol. He estado en estructuras muy potentes como la del Barça, la del Atlético de Madrid. He estado en estructuras muy humildes como la del Melilla o la de Mérida, y en estructuras medianas tirando para grande como la del Tenerife. Yo puedo decir que me he adaptado a todas por mi personalidad, por lo que antes comentábamos, que soy bastante extrovertido, alegre, me adapto rápidamente a cualquier entorno y a mis compañeros. Entonces, creo que he sabido disfrutar de todos los momentos. Cuando estaba en el Mérida o estaba en el Melilla, disfrutaba de mis compañeros, de la buena conexión que tenía con ellos. Al final siempre he dicho que he estado en muchas ciudades jugando a fútbol, pero que las ciudades no son importantes, sino la gente en la que te rodea. Y es totalmente cierto, porque ha habido etapas como jugador que no están en ciudades a priori tan apetecibles para jugar, pero los compañeros ha hecho que sea un año increíble. Entonces, y sobre las estructuras que habláis, sí, en Tenerife teníamos mucho cuidado, teníamos gimnasio, teníamos varios campos de hierba natural, teníamos muchos servicios a nuestra disponibilidad, más que en Mérida o Melilla, pero al final es adaptarte, porque todos nos vamos por lo mismo, por un balón, 2 porterías, un rectángulo, y por disfrutar del ambiente futbolístico, que es de lo que se trata y de lo que queremos crecer. Y desde tu punto de vista, ¿cómo fue la relación con la afición del Club Deportivo Tenerife en tu etapa? Al principio quizás no te reconocían tanto, y a medida que ibas siendo importante en el equipo ya quizás te iban parando más por la calle y demás, ¿o cómo fue? Sí, al principio llegué como uno más. Aquel año hubo fichajes de mucho renombre de segunda B, y se quedaron jugadores importantes como Pablo Sicilia, como aragoneses.
yo era pues uno de, por así decirlo, de la parte de atrás del autobús, de la cola. Pero es verdad que el primer año me salió un año espectacular. Estaba muy motivado, era feliz, me gustaba la vida que llevaba ahí, y eso se veía reflejado en el campo. Y poco a poco es verdad que la gente me iba conociendo, pues empecé a jugar, empecé a meter goles. Recuerdo mi primer año en Tenerife con mucho cariño y que me salió un año muy bueno a nivel futbolístico. Recuerdo en el playoff, la primera eliminatoria, que metí un golazo contra el Badalona. La segunda eliminatoria volví a meter otro golazo contra el Linense y bueno, a puntito estuvimos de ascender contra la Ponferradina. El segundo año ya fue diferente, cambió el entrenador, me dejó de dar confianza y bueno, todo ya se enturbió. Precisamente por ese año, ese primer año en el Tenerife, se podría calificar, como tú ya has dicho, de bastante bueno a nivel individual. No sé qué nota le pondría a la temporada a nivel individual y a nivel colectivo del equipo. A nivel individual, casi te diría que un 9. Un 9 porque metí goles, jugué bien, fueron auténticos golazos los que metí. De hecho, creo que en la primera vuelta se votaron a los 3 mejores goles de la primera vuelta del Tenerife y los 3 eran míos. Pues, fue un año en lo individual muy bueno. Y en lo colectivo creo que notable por ese no ascenso de categoría, pero también es verdad que tuvimos la dificultad añadida de que nos tocó un Real Madrid-Castilla brutal, con José, con Morata, con Joselu, todos están prácticamente ahora en primera división. Entonces hicimos un segundo puesto que no pudimos ascender porque nos tocó también otro equipazo que fue la Ponferradina de Yuri, de Carlito Ruiz, que ahora lo tenéis ahí. Y bueno, yo creo que fue un notable por no ascender, pero realmente la temporada a nivel colectivo también fue buena. Y por esa espinita también te queremos preguntar por ese pasito que le faltó al equipo, el deseado ascenso. ¿Cómo se vive dentro de esas semanas el playoff? ¿Notabas que los aficionados arropaban más al equipo y se sumaba cada vez más gente a medida que pasaban las rondas? Sí, recuerdo cuando llegábamos al campo, al Heliodoro, oleadas de seguidores ahí recibiéndonos, haciéndonos pasillo con tambores, con banderas. Fueron momentos muy buenos, el Heliodoro lleno en las 3 eliminatorias. Tenerife es una ciudad muy futbolera y cuando llegan momentos importantes se hace sentir esa gente y se vivieron momentos muy bonitos de fútbol. Lástima ese no ascenso. Como bien decías, marcaste 8 goles esa temporada, 2 en playoff, como dijiste antes, en primera y segunda ronda, los 2 en el Heliodoro, los 2 de fuera del área y los 2 en el partido de vuelta, muy importantes para pasar de ronda. ¿Dirías que esos fueron los mejores momentos como blanquiazul en tu etapa como futbolista? Sí, bueno, posiblemente sí, por el contexto del partido, que era un playoff, que era partido de vuelta en el Heliodoro, nos jugábamos mucho, pero tuve momentos muy buenos. Y recuerdo también en mi debut en el Heliodoro que metí también un buen gol de volea y luego pues, hice otra jugada que se la regalé a Perona como fue todo el año, regalándole goles para que él las empujara, porque eso se le daba bien, empujar, pero darlos ya le costaba más, eso ya lo hacía yo. Y bueno, sí, tuve fases muy buenas de juego y de goles, pero quizá la más importante fue esa de playoff. Y hablando de ese pasito, como decía Damián, que estuvo muy cerca del equipo, no sé si tú también piensas, pero fue un poco un pensamiento general en la afición, si la necesidad o casi obsesión por el ascenso le pudo pasar factura al equipo, ya que en realidad estuvo prácticamente todas las jornadas metidos en zona de ascenso, en zona de playoff. De hecho, le ganó el Tenerife al Real Madrid Castilla en el Heliodoro y se acercaba
incluso un poquito, pero aún así hubo cambios de entrenadores, hubo hasta 3. No sé si crees que esa presión de tener que ascender sí o sí le pudo pesar al equipo. Sí, el Tenerife en segunda B, la presión que existía en torno al equipo era brutal. Perdías un partido y parecía que se acababa el mundo, y eso es entendible también, porque un club tan grande como el Tenerife en segunda B no puede estar mucho tiempo, y con esa afición, con esa masa social, evidentemente entraban las prisas. No sé si fue la mejor de las decisiones el cambiar tanto de entrenador, pero sí que es verdad que llegamos a esa última ronda de playoff con mucha moral, con mucha activación y ganas de ascender, y quizá nos pudo pesar en el Heliodoro ese partido de vuelta, el Heliodoro lleno, nosotros con esa presión de ascender sí o sí, porque lo notábamos en el ambiente, en la prensa, en la directiva. Y bueno, sí, quizá nos pudo pesar esa presión del escudo que la Ponferradina evidentemente no tenía. Y desde el punto de vista como entrenador, ¿qué crees que le faltó a ese equipo para conseguir el ascenso? ¿Contra la Ponferradina crees que se sintieron ustedes perjudicados en el partido de vuelta? ¿O qué se dice, cómo es el ambiente del vestuario después de ese partido? Recuerdo vagamente ese partido. Recuerdo sobre todo la tensión antes del partido, el estar en el gimnasio del vestuario hablando de que teníamos que ascender, de que sí o sí. Creo que se mascaba en el vestuario, en el ambiente, que no podíamos fallar, y eso nos hizo que estuviéramos muy coartados, que estuviéramos muy rígidos, y eso benefició a la Ponferradina, que recuerdo que también fue superior en el Heliodoro. Se le vieron con más sueltos, con las ideas más claras. Nosotros queríamos, pero no podíamos. Me acuerdo el inicio de partido, que queríamos ir a presionar alto, pero nos encontraban entre líneas. Luego, cuando mejor estábamos, nos hace un gol Yuri, creo recordar, y la segunda parte ya fue un desastre. Entonces no fue una eliminatoria buena para nosotros. Se juntó, lo que te digo, mucha presión en torno al equipo, contra un equipo que hacía bien las cosas, que era un conjunto sólido y que... Bueno, Víctor, tras quedarse a las puertas del ascenso, como veníamos hablando, el Tenerife inicia un nuevo proyecto. Llega Álvaro Cervera al banquillo del Club Deportivo Tenerife, y con él también llega un nuevo modelo de juego, un nuevo sistema, y pasas de ser un jugador muy importante para tus 3 entrenadores de la temporada 2011-2012 a apenas contar con minutos. Acerca de eso, pues tenía varias cuestiones. La primera es, ¿qué sentiste en ese momento en el que ves que vas desapareciendo de los 11? Y si desde el principio ves que va a ser difícil tener protagonismo con el sistema de Cervera, o cuándo es el momento en el que te vas dando cuenta de que es difícil el encaje. Bueno, creo que ese verano me equivoco renovando en el Tenerife, porque llega Álvaro Cervera y hace una lista de jugadores que se quiere quedar, en los que yo no estoy. Entonces, en ese momento, yo la verdad que tengo una gran decepción, porque después de la temporada que había hecho no me podía imaginar algo así. Alguien habla con Álvaro Cervera, del club, la afición, prensa, pues me solicitan, porque evidentemente había hecho un gran año, y la gente pues está presionando porque yo volviera. Y al final pues creo que accede. Vuelvo a Tenerife cuando a día de hoy me doy cuenta que soy entrenador, que cuando un entrenador un jugador no entra por el perfil de un entrenador, lo tiene difícil. Yo llego ahí, él tiene una idea de juego, un estilo, unos jugadores en los que confía, y evidentemente yo no soy uno de ellos. A raíz de eso pues no tengo tan siquiera oportunidades, y en el mercado de invierno pues decido salir. Cuando ves que no estás en la lista de los jugadores con los que cuenta Álvaro Cervera, ¿le pides explicaciones? ¿Él te las da? ¿Hablas con él?
ya hablo con él a final de año, pues sobre diciembre o así, y me dice pues que como no que no cuenta conmigo, sino que hay jugadores que evidentemente que cuenta más con ellos porque están en una mejor forma que yo, se adaptan más al sistema. Y bueno, simplemente ahora yo creo que entiendo la postura de Álvaro en ese sentido. No se puede satisfacer a todos, y yo lo único que he hecho un poco, que le he hecho en cara, que yo no lo hago ahora como entrenador, es no ser directo, no decirle las cosas claras al jugador, porque bueno, eso puede crear confusión, puede crear frustración, puede crear pues aspectos negativos. Entonces creo que es lo único que puedo reprocharle, que no fue franco y directo conmigo, pero bueno, son cosas del fútbol que te hacen madurar, que te hacen aprender. Y a mí, bueno, como entrenador me hizo aprender que yo con mis jugadores soy totalmente franco y directo. Si tengo que ser duro, lo soy, pero lo que no quiero es andarme con las ramas y crear expectativas o crear ideas que no son al jugador. Entonces, como bien dices ahora, entiendes los motivos, pero quizás no tanto las formas por las que te lo dijo. ¿Eran motivos meramente futbolísticos o había algún tipo de problema en tu relación con él? No, era futbolístico. Creo que su modelo de juego no se adaptaba a mis características. Actualmente, bueno, le van bien las cosas, está en el Real Oviedo, ha hecho cosas importantes con el Cádiz, tiene un estilo muy marcado que le está yendo bien, y yo simplemente, pues bueno, conforme pasa el tiempo, pues te vas dando cuenta de que no le puedes gustar a todos los entrenadores. El año anterior pues estuve con 3 entrenadores muy bien, me dieron confianza y pude responder, y bueno, las cosas cambian. Vino Álvaro Cervera, no me dio confianza, se la dio a otros, y bueno, este es el fútbol. Llega el mercado de invierno y empiezan a sucederse las noticias y rumores acerca de una posible desvinculación tuya con el Tenerife. Tú ya has dicho en alguna entrevista que tú habías propuesto pues terminar la temporada, pero que el Tenerife pues no aceptó esa opción, y bueno, en los últimos días del mercado pues sale la noticia de la desvinculación tuya con el Tenerife. ¿Crees que no se te trató del todo bien en ese final, en el Tenerife? ¿O le reprochas algo al club? Sí, creo que no se me trató bien. Al final yo tenía contrato con el club, quería acabar mi contrato, o como yo hablé con Quique Medina, me parece que fue, con Quique Medina. La opción que yo quería era salir, pero salir a un club de similares características a Tenerife. No quería salir a un club de menos entidad cuando anteriormente había apostado yo en verano por ellos. Entonces creo que no se portaron bien por esa rescisión, pero bueno, son cosas también lo mismo. Vuelvo a lo mismo de antes. Uno aprende, uno pues sabe lo que está bien, lo que está mal, lo que en un futuro creo que no haría ningún jugador. Pues bueno, he aprendido de estas etapas como jugador para llevarlo a mi época ahora de entrenador. ¿Y cómo viviste la situación durante ese mes? Porque al no tener firmado con ningún otro equipo, no sé si el que la noticia fuese en los últimos días del mercado pues te trastocó mucho, si fue difícil de encajar. Sí, fue, yo creo que a falta de un día me llaman y me dicen que me rescinden, me intento mover por clubs, y ciertamente ninguno de los que tenía satisface mi motivación por seguir jugando a fútbol fuera de mi casa. Entonces decido pues no continuar jugando a fútbol esa temporada, reciclarme. Pasé una temporada pues bueno en casa con mi familia, y en esa temporada es en la que bueno, ya una vez llevo 4 o 5 meses en casa, ya empezando a trabajar en algo diferente al fútbol, cuando decido pues dejar el mundo profesional futbolístico y complementarlo con otro trabajo.
está claro que el club no trató tu salida de la mejor manera. ¿Te sentiste dolido o traicionado por alguien? No, bueno, a veces los clubs yo creo que miran por sus intereses. Quique Medina aquel día o Álvaro Cervera pues verían vital o importante sacarme del club para incorporar algo que necesitaría, en este caso Álvaro, y bueno, actuaron de esta manera. Bueno, yo creo que no te voy a decir que no es forma lícita, porque al final llegamos a un acuerdo, ellos me rescindieron, yo les di el ok y me desvinculé del Tenerife. Pero sí es verdad que me hubiera gustado terminar la temporada, acabar de otra forma, porque yo tenía muy buen recuerdo de Tenerife, había vivido momentos espectaculares, tanto con la afición como deportivamente, y me hubiera gustado pues bueno, acabar aquel año, que incluso además ese año fue el que se ascendió ahí en Hospitalet, y bueno, pues me alegré porque tenía compañeros ahí que pudieron disfrutar de ese ascenso, y bueno, me dolió el salir y el no poder ascender con el Tenerife. Y bueno, tras esta salida pues nos cuentas que bueno, firmas por el Tudelano ya para la siguiente campaña, pero te quedas sin equipo hasta el final de temporada, y como nos comentas pues también compaginaste con el trabajo. ¿Cómo afrontas ese periodo? ¿Quizás entrenabas por tu cuenta o llegaste rápidamente al acuerdo con el Tudelano para la próxima temporada? No, llegué a casa y estuve entrenando con amigos, iba al gimnasio, no hacía prácticamente fútbol, sino que era más pues pádel, squash, iba al gimnasio, corría. Fueron 5 meses duros porque, bueno, de llevar toda la vida jugando a fútbol, entrenando en equipos, pasé drásticamente a trabajar, a dedicarme a lo que me dedico ahora también, que es al sector de los seguros y a hacer deporte. Luego ya llegó verano y bueno, se me presentó la posibilidad de jugar en el Tudelano, que es una ciudad muy cercana a Zaragoza, que me permitía ir y venir en el día desde mi casa. Y fueron momentos también espectaculares, porque luego estuve 5 años en el Tudelano, hice muchas amistades, lo pasamos muy bien, conseguimos grandes objetivos, hasta un playoff y casi ser campeones de Segunda B un año. Lo recuerdo también gratamente mi época del Tudelano, que vino gracias a esa salida de Tenerife. Y esto ya pues una pregunta que también hicimos a Jorge Perona, porque también es entrenador, y queríamos saber tu punto de vista como entrenador. Fue una situación que le pasó al Tenerife tras el descenso a Segunda B. ¿Cuánto importante crees que es para un equipo recién descendido a Segunda B crear un nuevo grupo con gente ya con experiencia previa en la propia Segunda B? ¿Crees que es importante acudir a ese mercado de jugadores de la categoría? Sí. Creo que, bueno, al final creo que hay que tener buenos jugadores, que los jugadores, si son buenos, se adaptan a la categoría, pero es verdad que hay muchos ejemplos de equipos potentes que han bajado a Segunda B y que se han reforzado con jugadores de Segunda A y luego no han dado con el objetivo del ascenso. Y eso es porque el fútbol en diferentes categorías es diferente. En Segunda B es un juego menos vistoso, más de segunda jugada, más directo, que quizá un jugador de Segunda A día de hoy pues no se pueda adaptar tan fácilmente. Entonces, sí, veo una lógica fuerte el tener un núcleo importante del equipo que sea sabedor y que sea conocedor de la categoría en la que va a competir el equipo. Y otra pregunta que también le hicimos a Jorge Perona, porque la verdad que nos interesa bastante, es sobre el cambio de sistema de la Segunda B a lo que hay ahora, que es Primera Federación, Segunda Federación. No sé si a ti te gusta, tú que ahora estás entrenando un equipo de Segunda Federación luchando por ascender a la Primera Federación, si te gusta, si crees que mejora, si te gustaba más el sistema tradicional. Me gusta más el sistema actual. Creo que se ha mejorado a nivel de competitividad, sobre todo la primera red,
aunque estoy en segunda red, evidentemente la sigo y mi grupo en concreto es un grupo precioso y muy parecido al de la segunda B de antes. Hay equipos como el Hércules, el Lleida, el Valencia B, el Español B, el Terrassa, el Badalona. Hay auténticos equipazos, es un grupo tremendo. Creo que la primera red ha mejorado mucho la calidad de la competición. Actualmente son la mitad de equipos que lo que era antes la segunda B, por lo tanto han quedado los 40 mejores equipos de la antigua segunda B. Eso ha hecho subir el nivel de la competición y actualmente la sigo y veo partidos y me parece una competición preciosa. ¿También sigues los partidos del Tenerife en la actualidad? Algunos veo. Este año todavía no he visto ninguno más que resúmenes, pero años atrás sí que he visto sobre todo, pues bueno, a veces que pues estás en casa, te pones a mirar a ver qué partidos hay, va a jugar el Tenerife, está Carlito Ruiz, está, bueno, pues ex compañeros a Carlitos fue compañero mío en Melilla y pues por verlo y por ver qué hace y cómo juega el Tenerife y bueno, y seguir aprendiendo de nuevos esquemas, nuevas ideas. Rami sé que lo está haciendo muy bien, que es muy querido ahí y bueno, eso es difícil porque es una afición muy exigente. Y ya para terminar, antes de pasar a las secciones, viendo tu carrera con la perspectiva que da el tiempo y ahora desde otro lugar, desde el de entrenador, ¿cuál dirías que fue tu mejor momento y el momento más difícil a lo largo de todos esos años? Bueno, evidentemente mi mejor momento es cuando debuto en Primera División con Atlético Madrid. Era bastante joven y bueno, Aguirre me dio la alternativa. No es que saliera desde el banquillo, sino que confió en mí, me puso de titular. Un partido además contra el Zaragoza, contra el equipo de mi ciudad y en el Calderón. Lo recuerdo como el mejor momento, un poco el haber llegado al objetivo que todo niño persigue desde crío. Y el peor, pues posiblemente sea la salida de Tenerife. La salida de Tenerife, pero no en el segundo año, porque el segundo año ya poco a poco te vas dando cuenta de que no encajas en los planes del entrenador, de que no te da bola, no juegas, entonces poco a poco pues te vas haciendo la idea. Pero el momento fue cuando acaba el primer año, yo estoy encantado en Tenerife, hago un año espectacular y bueno, se cambia de director deportivo, se cambia de entrenador y me comunican pues que no cuentan conmigo y ahí sí que fue un mazazo muy duro porque, como ya te digo, me había adaptado muy bien a la ciudad, era feliz. Futbolísticamente también me había adaptado, pensaba que todo podía seguir siendo igual y no fue así. Decías que al acabar con el Tenerife no firmaste por ningún equipo porque no satisfacían tu motivación de seguir jugando. ¿Ese final con el Tenerife te desilusionó por seguir jugando fútbol? Sí que me desilusionó porque ya llevaba mucho tiempo fuera de casa, creo que eran 10 años ya pues jugando pues por muchas ciudades de España y bueno, ya tenía 29 años y bueno, creía que había llegado el momento de centrarme en otro sector laboral, el compaginarlo con el fútbol, porque bueno, si ya a los 29 años no había dado el salto a esa categoría profesional de segunda A, pues decidí ya pues formarme en otra cosa que en un futuro me fuera a dar una vida una vida normal como la de todo trabajador. Bueno, pues ahora vamos a pasar a una sección de preguntas cortas, directas y que nos va a responder de forma directa. La primera te la lanzo yo. ¿Cómo es la relación de un jugador del Tenerife en segunda B, que todos sabemos que no es una categoría a la que el Tenerife le pertenece estar, con la prensa? Yo me llevaba muy bien con la prensa. Me llevo muy bien con todo el mundo, pero con la prensa ahí en Tenerife
bien, me querían, creo que me respetaban y no sufrí ningún ataque que yo sepa. Una curiosidad, ¿en qué zona de Tenerife viviste? ¿El club te ayudó a encontrar domicilio? Bueno, viví en Las Torres, no sé, bueno, Sí. evidentemente se dirán, ahí Sí. en la zona de Santa Cruz. Y sí, no era trabajador del club, pero era adherido al club porque me lo referenció un compañero y él me consiguió el apartamento y la verdad que eso también lo recuerdo espectacular, las vistas que tenía desde casa, se veía hasta Las Palmas, era increíble la calidad de vida con la que estuve allí. ¿Tu relación con Quique Medina cambió mucho que de repente pasara de ser entrenador a director deportivo? Bueno, con Quique Medina disfruté mucho del fútbol. Él fue entrenador mío y me reconvirtió a pivote. Disfruté muchísimo de pivote. Creo que hice grandes partidos. Luego, verdad, que pasó de director deportivo y pues lo lógico, le hizo caso a Álvaro Cervera, como es lógico. Y lo recuerdo a Quique Medina con mucho cariño. Creo que es un gran tipo. No sé ahora si sigue vinculado al Tenerife o no, pero tengo buen recuerdo de él y sé que es un buen tipo. Y hablando de Quique Medina, tuviste 3 entrenadores en ese año. ¿Dirías que con Quique sacaste tu mejor versión, con esa reconversión? Bueno, jugué muy buenos partidos. El playoff, el final de temporada, jugué buenos partidos en la posición de pivote y el Tenerife hizo buenos partidos. Recuerdo un 3-0 al Oviedo en casa. Recuerdo los partidos de playoff de vuelta. Hicimos buenos partidos, pero también con Calderón en la primera vuelta cuando estuve jugaba muy buen nivel en banda izquierda, asistiendo, metiendo goles. No te sabría decir con cuál me quedaría, pero creo que la etapa de Calderón y la etapa de Quique Medina fueron de muy alto nivel futbolístico. ¿El jugador que más te sorprendió por su calidad con el que compartieras vestuario en Tenerife? A ver, déjame que piense ahí. Bueno, Sergio Aragoneses era espectacular, era muy bueno. Tenía una agilidad, una fuerza a nivel de portería espectacular, Sergio Aragoneses. ¿Mantienes contacto con algún jugador de la plantilla del Tenerife de esos años? Sí, bueno, con Pero, con Jorge he hablado hace un par de horas, estaba hablando con él. Sí, con Zazo también nos hemos escrito alguna vez. Y yo creo que poco más, igual con Chechu Flores, que pues por temas futbolísticos también nos hemos escrito pues para preguntar por algún jugador, pero poco más que recuerde. Con Ferran Tacón también, sí, que ahora es cliente de la correduría. Sí, bueno, si fuera pensando, me imagino que irían saliendo alguno más, pero al final, cada uno ya está en su ciudad, la mayoría ya estamos retirados y es normal que se pierda el contacto, aunque por redes sociales sigo a muchos. ¿Cuál era el compañero más bromista? ¿Recuerdas alguna anécdota? Bueno, como siempre andaba con Perona, pues siempre nos estábamos gastando bromas, él y yo. Era un vestuario, no era seriete, era un vestuario seriete, y a nivel de bromas, pues no te sabía decir. Igual con Kiko Ratón. Kiko Ratón era un tipo espectacular, que también nos seguimos en redes sociales y alguna vez nos intercambiamos algún SMS. Sí, bueno, Kiko Ratón quizá era un cachondete. ¿El jugador con el que más te entendías en el campo? Perona, sin duda. Perona nos entendíamos, teníamos muy buena conexión. Yo sabía cuándo se la tenía que dar al pie, cuándo se la tenía que dar al espacio, cuándo se tenía que parar para darme un apoyo y tirarme una pared. Creo que eso no se entrena, que es feeling, que es innato y que él y yo, en cuanto
entrenamos la primera vez juntos, ya pues notamos esa conexión y de hecho, bueno, muchos de los goles del Tenerife de ese año vienen por nosotros dos. Por esa conexión, sí. ¿Y cuál es el plan perfecto de Víctor Bravo un fin de semana en Tenerife? Hostia, es que en Tenerife se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Y Al norte tienes un cambio. Sí. Pues depende, si vas al norte a Puerto La Cruz, pues darte un paseo ahí por el paseo marítimo, comer, pues bueno, ahí pescadito bueno. Puerto La Cruz me encantaba y la Orotava. Y luego, pues si vas al sur, pues evidentemente, pues bueno, tomar ese solecito, pues en algún beach club echarte un cóctel. Recuerdo que íbamos mucho a un beach club que se llamaba en Fañabé, de tarde a tomar pues el día de descanso, pues, nos bajábamos ahí al Le Club. Mira, ahora me ha venido a la cabeza. Y íbamos pues los martes pues a tomar un poco el sol, a tomarnos una cervecita, y recuerdo ese sitio que era top. Y ya por último pasamos a pues, la última sección te vamos a decir nombres y si nos lo puedes definir con una palabra. El primero sería Jorge Perón. Listo. Chechu Flores. Rápido. Aridane. Goleador. Kitoko. Agresivo. Luis Miloro. Calidad. Sergio Aragonese. Personaje. Concepción. Discreto. Quique Medina. Honesto. Eliodoro Rodríguez López. Pasión. ¿Y Tenerife? Calidad de vida. Calidad. Bueno, pues ya que estamos llegando al final de la entrevista, te lanzo la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, y sería si nos puedes nominar a algún futbolista, algún compañero tuyo en el Tenerife que te gustaría ver por aquí. Sí, claro. A Ferran Tacón. Es un buen personaje también. Lo pasaréis bien con él, Os cuento ahí anécdotas porque es un buen tío. Ahora hace mucho tiempo que no sé de él, sé que está ahí en Barcelona, pero seguro que él también tuvo momentos muy buenos en Tenerife, también luego malos, pero es un buen tipo y seguro que se atiende bien. Sí, seguro que vamos a sacar muchas anécdotas con él y seguro que pasamos un buen rato. Pues ya acabamos este programa, Víctor, así que muchas gracias por pasar este ratito con nosotros y bueno, estamos seguros que a todos nuestros seguidores y a todos los seguidores del Club Deportivo Tenerife les ha encantado escucharte y verte hablar sobre todo de ese año que no fue un poco duro para el club, pero yo creo que se hizo muy bien. Lástima esa pequeña espinita de no haber subido a la segunda división con el Tenerife, pero estoy seguro que todos te recuerdan con un cariño muy especial porque lo sabemos. Bueno, gracias a vosotros por la llamada y bueno, cuando queráis aquí me tenéis. Y mucha suerte para lo que resta de temporada, que está cerquita el objetivo de ascenso con el Teruel. Este fin de semana podrían subir unos comentarios, ¿verdad? Sí, este fin de semana ahí en Ibiza jugamos contra la Peña. Si ganamos somos equipo de primera red, así que mucha presión, pero con muchas ganas de que llegue el domingo. Pues estaremos atentos, ahí sí, animando. Este fin de semana todos somos del Club Deportivo Teruel. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, adiós. Chao. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con Víctor Bravo. Aquí llega al final de nuestro cuarto programa y no sé qué tal lo has visto, Damián, pero a mí me ha parecido bastante interesante. Pues como siempre, una entrevista muy chula, muy guapa. Yo creo que, como le dije a Víctor, todos los aficionados le guardan con especial recuerdo en esa primera temporada, que como él dijo, pues jugó muy bien y metió un par de golazos. Yo tengo algunos en mente, la verdad, no sé si tú también. Sí, el playoff. Y pudimos conocer un poco más desde dentro y desde su vivencia, pues su salida y esa etapa también tanto buena como mala que ha tenido al fin y al cabo. Claros y oscuros en su etapa en el Tenerife, golazos, como decía, una buena conexión con Perona
Y nada, ya solo decirles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que las tienen aquí arriba, estamos en todas, también en Spotify. Y que si se suscriben al canal, le dan like a los vídeos y tienen activada la campanita, pues se enteran de todo y a nosotros nos ayuda. Si comparten, todo eso nos ayuda un montón, de verdad que lo agradecemos muchísimo. Y también recordarles que aparte de la entrevista subimos los clips cortados de todas las entrevistas, y así si quieren ir a ver algo en concreto pues pueden ir a verlos si visitan nuestro canal. Así que como hay gente que no tiene 50 minutos para verse la entrevista completa, pues puedes ir a nuestro canal de YouTube o a nuestras redes sociales y te ves los clips que más te interesan. Esto y esto. Cortito y al pie. Y atentos porque, como dijimos ya en la intro, en la quinta entrevista se viene algo muy chulo. Les va a gustar. Pues nada, hasta aquí llegamos. Adiós, un saludo a todos. Bueno. Son barracas sin bomba. Ra, ra, ra. Tenerife, Tenerife, ra.